Imagina que estás casada con alguien que no te ama. Ahora imagina que esa persona ama a tu hermana. Esa es la desgarradora historia de Lea, la primera esposa de Jacob. Una mujer que soportó años de rechazo, rivalidad y dolor emocional. Pero aquí está el giro. La historia de Lea no se trata solo de sufrimiento. Es una historia de fortaleza silenciosa, fe inquebrantable y un triunfo increíble que cambió el curso de la historia. Lea pudo haber sido la esposa no amada, pero se convirtió en una de las figuras más importantes de la Biblia. Su legado nos recuerda que, incluso cuando el mundo nos ignora, Dios ve nuestro valor y nos usa para su plan mayor. Quédate con nosotros mientras descubrimos la historia completa de Lea y las lecciones extraordinarias que se esconden en su viaje. Esto es Verdad Única. La historia de Lea comienza con un giro que nadie esperaba. Jacob, después de haber trabajado 6 o 7 largos años para casarse con el amor de su vida, recibió a Raquel de manos de su padre, Labán, en la noche de bodas. Imaginemos la sorpresa y la confusión que debieron llenar el ambiente cuando Jacob se dio cuenta del cambio. Lea, que tal vez tenía sus propios sueños, se vio empujada a un matrimonio en el que no era la elegida. Este momento prepara el escenario para una de las relaciones más complicadas de la Biblia. En el lugar de Lea, uno solo podía imaginar el caos interior que sentía. No estaba casada con un hombre cualquiera. Estaba casada con alguien que había amado profundamente a otra persona. Ese es un peso que ninguna mujer debería tener que soportar. Cada mirada de Jacob probablemente le recordaba el lugar que ocupaba Raquel en su corazón. Sin embargo, Lea demostró una resiliencia increíble. No permitió que las circunstancias la consumieran. En cambio, siguió intentando encontrar su propio lugar en la historia que se estaba desarrollando en su vida. A pesar del dolor, el matrimonio de Lea con Jacob tuvo profundas consecuencias para las generaciones futuras. Se convirtió en la madre de 6 de los hijos de Jacob, quienes luego formarían 6 de las 12 tribus de Israel. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana. Los primeros años de Lea estuvieron marcados por la lucha por ser vista, amada y valorada por su esposo. Ella esperaba que, con cada hijo, el afecto de Jacob se volcara hacia ella, aunque fuera solo un poco. Aunque las probabilidades estaban en su contra, la persistencia de Lea se hizo evidente. El matrimonio de Lea fue más que una prueba personal. Esto reflejaba una dinámica social más profunda. En la antigüedad, los matrimonios solían concertarse para obtener beneficios familiares, y Lea se vio atrapada en ese sistema. Era hija de una sociedad en la que la decisión del padre tenía el peso mayor. La carga emocional que soportaba no la debilitó, sino que la posicionó para una fortaleza única. Lea no solo luchaba por amor. Ella luchaba por su dignidad y por el lugar que le correspondía. La historia del matrimonio inesperado de Lea es una lección en sí misma. A veces, la vida nos pone en situaciones que no pedimos. Y es en esos momentos cuando nuestro carácter se pone verdaderamente a prueba. Lea no buscó ese camino, pero lo recorrió con tranquila determinación. Su matrimonio pudo haber comenzado como un acto de engaño, pero el viaje de Lea se convertiría en un viaje de autodescubrimiento y triunfo sobre la adversidad personal. Y aunque el matrimonio de Lea comenzó en medio de la confusión y el dolor, ese no fue el final de su historia. Lo que comenzó con un engaño eventualmente revelaría la verdadera fuerza y propósito de Lea. Ese momento, por doloroso que fuera, se convirtió en el catalizador de su viaje hacia algo mucho más grande, preparándola para lo que estaba por venir. En su relación con Jacob y con Dios, el viaje emocional de Lea es una de las partes más desgarradoras de su historia. Ella fue la primera esposa de Jacob, pero no fue su primer amor. Desde el principio, tuvo que lidiar con la dolorosa realidad de que ella no era la elegida por Jacob. Cada día, Lea vivía bajo la sombra de su hermana Raquel, quien sostenía el corazón de Jacob. Esto no fue solo una decepción romántica. Fue una herida emocional profunda que moldeó la vida de Lea. En aquellos tiempos antiguos,
El valor de una mujer solía estar ligado a su capacidad de tener hijos y ganarse el afecto de su marido. Lea, sin embargo, se encontró en una situación en la que ninguna de las dos cosas parecía resultarle fácil. Aunque dio a luz a varios hijos de Jacob, la presencia de Raquel la eclipsaba. La esperanza de Lea de conseguir el amor de Jacob era una lucha constante. Lea nombró a sus hijos de maneras que reflejaban su deseo de reconocimiento, como se ve en los nombres de Rubén, Simeón y Leví, todos nombres que expresaban su anhelo de ser amada por su esposo. Pero el dolor emocional de Lea no se limitaba a su matrimonio, sino que también se relacionaba con su identidad. El hecho de que Jacob la ignorara constantemente hizo que Lea se cuestionara su propio valor. En momentos de vulnerabilidad, Lea debió haber preguntado si alguna vez sería suficiente, ya sea para Jacob o para cualquier otra persona. Es en estas emociones crudas donde la historia de Lea conecta con tantas personas hoy en día. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos invisibles o poco apreciados, sin importar cuánto nos demos. Sin embargo, la historia de Lea no es una historia de dolor sin fin. Mientras que el amor de Jacob seguía siendo esquivo, Lea comenzó a centrar su atención en otra cosa. Comenzó a darse cuenta de que su valor no dependía únicamente del afecto de su esposo. Poco a poco, su atención se dirige hacia su relación con Dios. Cuando dio a luz a su cuarto hijo, Judá, Lea expresó sus alabanzas al Señor y reconoció que su valor provenía de una fuente superior, no de la aprobación de Jacob. Las luchas emocionales de Lea también nos enseñaron una lección importante sobre la resiliencia. Aunque su esposo no la amaba, Dios sí lo hacía. Su historia es un poderoso recordatorio de que, a veces, buscamos la validación en las fuentes equivocadas. El gran avance de Lea se produjo cuando cambió su enfoque del amor terrenal, que anhelaba al amor divino que siempre estaba presente. Fue en esta conexión espiritual donde Lea encontró fuerza incluso frente a la adversidad emocional. A medida que su vida se desarrollaba, las semillas de su lucha emocional crecieron hasta convertirse en algo más profundo. Descubrió que su valor no residía en su posición como esposa de Jacob, sino en su identidad como hija amada de Dios. Este cambio de perspectiva lo transformó todo para Lea y preparó el terreno para su triunfo definitivo sobre la adversidad que enfrentó en su matrimonio y en su vida familiar. Su papel como madre se convirtió en uno de los aspectos más significativos de su historia. A pesar de los desafíos emocionales que enfrentó en su matrimonio, Lea encontró un gran propósito y satisfacción en la maternidad. Dio a luz a 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Cada uno de ellos establecería tribus de Israel, lo que colocó a Lea en el corazón mismo de la historia de la nación. Sus hijos no eran solo un testimonio de su resiliencia, sino un reflejo de su importancia en el plan divino de Dios. Para Lea, la maternidad no era solo cuestión de criar hijos. Se trata de buscar reconocimiento y propósito. Cada vez que daba a luz a un hijo, esperaba que eso la acercara al corazón de Jacob. Los nombres que les daba a sus hijos eran profundamente simbólicos. Cada uno de ellos capturaba sus deseos y luchas internas. Rubén, su primogénito, significa ver un hijo, reflejando su creencia de que el nacimiento de su hijo haría que Jacob finalmente la viera como algo más que una esposa de nombre. Sin embargo, el amor que anhelaba todavía se le escapaba. A medida que Lea seguía teniendo hijos, su enfoque comenzó a cambiar lentamente. Después del nacimiento de Judá, su cuarto hijo dijo: «Esta vez alabaré al Señor». Génesis 29:35. Fue un punto de inflexión para Lea. En lugar de buscar la aprobación de Jacob, dirigió su atención a Dios. El nacimiento de Judá marcó un importante despertar espiritual para Lea, ya que comenzó a encontrar su valor no en el afecto de su esposo, sino en su relación con Dios. Judá se convertiría más tarde en el antepasado del rey David y en última instancia de Jesucristo, lo que enfatiza aún más el papel fundamental de Lea en la historia bíblica.
La maternidad también le permitió a Lea forjarse un papel diferenciado dentro de su familia. En un hogar dividido por la rivalidad entre ella y Raquel, el papel de Lea como madre de tantos hijos de Jacob le dio un sentido de autoridad y propósito. Puede que no haya sido la esposa amada, pero sí la esposa fructífera. Sus hijos fueron un testimonio de su fortaleza y resiliencia, y a través de ellos, el legado de Lea perduraría mucho más allá de su vida. La experiencia de Lea como madre también nos ofrece lecciones para hoy. Su viaje nos recuerda que, a veces, los roles que nos asignan la vida, aunque sean inesperados, son parte de un plan mayor. Lea no esperaba convertirse en madre de tantos hijos, como tampoco esperaba casarse con Jacob. Pero al aceptar su rol, encontró un propósito más profundo. Sus hijos no solo fueron una fuente de realización personal, sino también una parte crucial del plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. En la maternidad de Lea vemos el comienzo de su triunfo final. Aunque puede que haya comenzado siendo la esposa no amada, Lea se convirtió en una matriarca cuya influencia se extendió mucho más allá de su tiempo. Su legado como madre de 6 hijos preparó el terreno para el surgimiento de las 12 tribus de Israel. Un recordatorio de que, incluso frente a la adversidad, las contribuciones de una persona pueden tener efectos duraderos y de largo alcance. La rivalidad de Lea con su hermana Raquel es una de las dinámicas más complejas en la historia de la familia de Jacob. Desde el momento en que Lea fue entregada a Jacob en lugar de Raquel, la tensión entre las dos hermanas comenzó a hervir a fuego lento. Raquel, a quien Jacob amaba profundamente, tenía una belleza que parecía eclipsar a Lea en todos los aspectos. Lea, por otro lado, era descrita a menudo como una mujer de ojos débiles, frase que aparece en Génesis, capítulo 29, versículo 17, y que simbolizaba su percepción de inferioridad en comparación con la belleza de Raquel. Esta rivalidad no se limitaba al matrimonio, sino que se centraba en la identidad, el valor y la competencia por el amor. La rivalidad se hizo aún más intensa con el paso de los años. Mientras que Lea podía tener hijos, Raquel luchaba contra la infertilidad. La fertilidad de Lea se convirtió en un punto de tensión entre las dos hermanas, ya que cada hijo que Lea daba a luz le servía a Raquel como un recordatorio de lo que le faltaba. Esto agregó otra capa de complejidad a su relación. Aunque Lea tenía los hijos, Raquel tenía el amor de Jacob, una situación que alimentó los celos y el dolor de ambas partes. Las hermanas estaban enzarzadas en una batalla por la atención de su esposo, pero también por su propio sentido de valía y realización. A pesar de esta rivalidad, el dolor de Lea no disminuyó con las luchas de Raquel. Lea pudo haber tenido hijos, pero aún así anhelaba el afecto de Jacob. Raquel, por otro lado, pudo haber tenido el amor de Jacob, pero anhelaba tener hijos. Su rivalidad se convirtió en un reflejo trágico de cómo ambas mujeres, aunque bendecidas de diferentes maneras, se sentían incompletas. Esta competencia entre Lea y Raquel pinta un retrato de la tendencia humana a compararnos con los demás, sintiéndonos a menudo inadecuados debido a lo que nos falta, en lugar de apreciar lo que tenemos. Lo que resulta particularmente fascinante es que la rivalidad entre Lea y Raquel no era solo un asunto personal, sino que también tenía implicaciones espirituales. Dios vio la difícil situación de Lea y abrió su vientre, permitiéndole tener hijos como una forma de consolarla en su estado de desamparo. Esta intervención divina demostró que, aunque Lea no era la primera opción de Jacob, Dios la veía y la valoraba. La capacidad de Lea de tener hijos se convirtió en su triunfo sobre Raquel, pero también sirvió como recordatorio de que los planos de Dios son más elevados que los deseos humanos. La rivalidad entre Lea y Raquel también nos recuerda que la envidia puede distorsionar las relaciones, incluso entre familias. Ambas hermanas se vieron atrapadas en un ciclo de competencia. Cada una quería lo que la otra tenía. Sin embargo, en lugar de unirse para apoyarse mutuamente, su rivalidad solo profundizó la brecha. Esta es una poderosa lección sobre los peligros de la comparación y los celos.
La historia de Lea nos enseña que la plenitud no proviene de competir con los demás, sino de encontrar satisfacción en el camino único que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. A medida que la rivalidad de Lea con Raquel continuó, la historia da a entender que aún quedaba mucho por hacer. Esta lucha no fue el final del viaje de Lea. Fue solo otro paso en su crecimiento. La tensión entre las dos hermanas preparó el terreno para futuros desarrollos en sus relaciones con Jacob, con sus hijos, y en última instancia, con Dios, quien estaba trabajando tras bambalinas de maneras que ellas aún no podían comprender. El viaje de Lea es tanto una historia espiritual como personal de lucha y triunfo. Con el tiempo, la relación de Lea con Dios se profundizó de una manera que transformó principalmente su perspectiva. Al principio, las oraciones de Lea parecían centradas en ganarse el afecto de Jacob. Llamó a sus primeros hijos Rubén, Simeón y Leví, con la esperanza de que sus nacimientos acercaran a Jacob a ella. Pero, a medida que pasaron los años, el enfoque de Lea pasó de buscar la validación humana a aceptar la aprobación divina. Este cambio es evidente en el nombre que le puso a su cuarto hijo, Judá, cuyo nombre significa alabanza. Para entonces, el corazón de Lea se había volcado a alabar a Dios, independientemente de su posición con respecto a Jacob. Esta evolución espiritual no fue una transformación que se dio de la noche a la mañana. La fe de Lea creció a medida que afrontaba los desafíos de su matrimonio y su vida familiar. Cada hijo que tuvo se convirtió en un paso adelante en su relación con Dios. Aunque el amor que anhelaba de Jacob seguía siendo difícil de alcanzar, Lea comenzó a encontrar paz en su relación con su Creador. Comenzó a comprender que su valor no dependía de cómo la veía Jacob, sino de cómo la valoraba Dios. Esta comprensión le proporcionó a Lea una sensación de seguridad que ninguna relación humana podía ofrecerle. La fe de Lea también fue una rebelión silenciosa contra las normas de su tiempo. En una cultura donde el papel de la mujer estaba definido en gran medida por sus maridos y sus hijos, Lea buscó algo más grande. Encontró consuelo y fortaleza en su relación con Dios, lo que le permitió superar el dolor de ser la esposa no amada. Su historia demuestra que la verdadera realización no proviene de las circunstancias externas, sino de una conexión interna con Dios. La creciente fe de Lea se convirtió en su refugio, una fuente de consuelo que trascendía las luchas terrenales que enfrentaba. A medida que la fe de Lea se profundizaba, también lo hacía hacia su comprensión del plan de Dios para su vida. Aunque ella se sentía ignorada por Jacob, Dios no la había ignorado. El legado de Lea se convertiría en uno de los más importantes de la Biblia. Su hijo Judá sería el antepasado del rey David y, en última instancia, de Jesucristo, el Mesías. Este linaje divino demuestra que Dios tuvo un propósito para Lea desde el principio, uno que iba mucho más allá de sus circunstancias inmediatas. Su creciente fe le permitió confiar en este propósito superior, incluso cuando la vida no resultó como ella esperaba. El viaje espiritual de Lea es un poderoso recordatorio de que la fe a menudo crece en medio de la adversidad. La fe de Lea no floreció cuando las cosas eran fáciles. Fue a través de sus pruebas que llegó a confiar más en Dios. Su relación con Dios se convirtió en el ancla que la mantuvo firme mientras navegaba por las complejidades de su vida. La historia de Lea nos enseña que la fe no es estática, sino que evoluciona y se profundiza a medida que enfrentamos desafíos y aprendemos a confiar más plenamente en Dios. Al final, el crecimiento de la fe de Lea fue su mayor triunfo. Aunque puede que haya comenzado como la esposa no amada, se convirtió en una mujer de profunda fortaleza y trascendencia espiritual. Su historia, lejos de ser una de derrota, es un testimonio de cómo la fe puede transformarse hasta las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento y realización. Y con cada paso que daba Lea en la fe, sin saberlo, se acercaba al gran destino que Dios había planeado para ella desde el principio. El legado de Lea es mucho mayor de lo que sus humildes comienzos podrían sugerir.
A pesar de que Jacob la ignoró y vivió a la sombra de su hermana Raquel, la importancia de Lea en la historia bíblica no se puede subestimar. Su papel como madre de 6 hijos, que luego establecerían 6 de las 12 tribus de Israel, la colocada en el centro del plan de Dios para su pueblo. A través de Lea, Dios demostró que incluso aquellos que parecen olvidados por el mundo, nunca son olvidados por Él. La historia de Lea es un testimonio de cómo Dios usa lo inesperado para lograr sus propósitos. Uno de los aspectos más significativos del legado de Lea es su conexión con la tribu de Judá. Judá, su cuarto hijo, se convertiría en el antepasado del rey David y, en última instancia, de Jesucristo. Esto convierte a Lea en una parte integral del linaje mesiánico. Lo notable es que, si bien Raquel pudo haber sido la esposa favorita de Jacob, fue Lea la elegida para ser la matriarca de la tribu, a través de la cual vendría el Salvador del mundo. Este es un profundo recordatorio de que los planos de Dios a menudo desafiaban las expectativas humanas. La importancia de Lea en el linaje bíblico se extiende más allá de sus descendientes directos. A través de sus hijos, Lea se convirtió en la madre de una nación. Las tribus que descendieron de sus hijos desempeñaron papeles cruciales en la historia de Israel, moldeando la identidad y el destino del pueblo. La contribución de Lea a este linaje no se limitó a la cantidad de hijos que tuvo, sino al legado de fe y resiliencia que les transmitió. Sus hijos llevaron consigo la fortaleza de su madre, quien había aprendido a confiar en Dios incluso cuando sus circunstancias parecían sombrías. Otro aspecto clave del legado de Lea es que refleja la manera en que Dios valora a aquellos a quienes la sociedad puede pasar por alto. La historia de Lea es una historia de fortaleza silenciosa, y su impacto no fue inmediato ni evidente. Sin embargo, su legado perduró durante generaciones, lo que demuestra que Dios a menudo obra a través de las personas menos esperadas. La vida de Lea es un poderoso recordatorio de que la grandeza no siempre consiste en ser el centro de atención. A veces, se trata de fidelidad, perseverancia y confianza en el plan de Dios, incluso cuando no se lo comprende del todo. El legado de Lea también nos desafía a repensar cómo definimos el éxito y la importancia en un mundo que a menudo valora la apariencia externa y el estatus. La historia de Lea nos recuerda que la verdadera importancia radica en el legado de fe que dejamos. Lea puede haber tenido sentido poco querido por su esposo, pero Dios la amaba profundamente y la eligió para desempeñar un papel vital en su plan redentor. Su historia nos anima a confiar en que, incluso cuando nos sentimos ignorados o subestimados, Dios nos ve y tiene un propósito para nuestras vidas que es más grande de lo que podemos imaginar. Al final, el legado de Lea es el de un triunfo silencioso. Puede que no haya tenido el amor de Jacob, pero tenía un lugar mucho más importante en la historia eterna de Dios. Sus descendientes cambiarían el curso de la historia y a través de ellos, el nombre de Lea sería recordado por generaciones. Su historia, lejos de ser una historia de mera supervivencia, es un testimonio de cómo Dios usa a los humildes y a los ignorados para lograr cosas extraordinarias. La fortaleza de Lea no siempre era visible en la superficie, pero estaba profundamente arraigada en su carácter. Desde el momento en que se vio obligada a casarse con Jacob en circunstancias engañosas, Lea tuvo que hacer acopio de resiliencia interior para navegar por su compleja vida. Aunque su situación no era ideal, Lea nunca se dejó amargar ni sentirse derrotada. En cambio, mostró una fortaleza silenciosa que a menudo pasa desapercibida, pero que fue vital para su supervivencia y, en última instancia, para su triunfo sobre la adversidad. Uno de los ejemplos clave de la fortaleza oculta de Lea es su capacidad para soportar el rechazo. Vivir en un hogar donde ella era la esposa no amada requería una inmensa fortaleza emocional. La capacidad de Lea para soportar este dolor sin dejar que la destruyera es un testimonio de su resiliencia interior. Ella continuó cumpliendo su papel de esposa y madre a pesar de la falta de afecto de Jacob,
demostrando que su fortaleza no se basaba en demostraciones externas de poder, sino en la tranquila determinación de perseverar en circunstancias difíciles. La fortaleza de Lea también se hizo evidente en su relación con su hermana, Raquel. La rivalidad entre las dos hermanas podría haber convertido a Lea en una persona resentida y enojada, pero, en lugar de permitir que la tensión la consumiera, Lea se centró en su propio camino. Lea siguió teniendo hijos y se ganó un lugar en la familia a pesar de la condición de favorita de Raquel. A esta capacidad de superar la competencia y mantenerse centrado en su papel de madre y mujer de fe, demuestra lo fuerte que era en realidad. Otro aspecto de la fortaleza oculta de Lea era su capacidad de adaptarse a las circunstancias. Aunque su matrimonio no comenzó en las mejores condiciones, Lea aprovechó al máximo su situación. Encontró consuelo en la maternidad y, con el tiempo, en su creciente relación con Dios. La capacidad de Lea para adaptarse y encontrar un propósito en su vida, a pesar de los desafíos que enfrentó, demuestra una resiliencia silenciosa que a menudo se pasa por alto, pero que es increíblemente poderosa. Lea no permitió que las circunstancias la definieran, sino que forjó su propio camino dentro de ellas. Su fortaleza también se basaba en su fe. A medida que comenzó a confiar más en Dios que en el amor de Jacob, su fortaleza espiritual creció. Otro aspecto clave del legado de Lea es que refleja la manera en que Dios valora a aquellos a quienes la sociedad puede pasar por alto. Su historia es una historia de fortaleza silenciosa, y su impacto no fue inmediato ni evidente. Sin embargo, su legado perduró durante generaciones, lo que demuestra que Dios a menudo obra a través de las personas menos esperadas. Al final, la fuerza oculta de Lea fue quizás su mayor activa. No siempre era visible para quienes la rodeaban, pero fue lo que la ayudó a superar los momentos más difíciles de su vida. La historia de Lea es un poderoso recordatorio de que la fuerza no siempre se manifiesta de forma ruidosa o evidente. A veces, es la fuerza silenciosa y duradera la que marca la diferencia. La vida de Lea nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la perseverancia, la fe y la capacidad de superar las dificultades que se nos presentan. Su historia ofrece una gran cantidad de lecciones sobre la perseverancia, la fe y la búsqueda de fortaleza frente a la adversidad. Una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de su vida es que nuestro valor no está determinado por cómo nos ven los demás, sino por cómo nos ve Dios. Otro aspecto clave del legado de Lea es que refleja la manera en que Dios valora a aquellos a quienes la sociedad puede pasar por alto. Su historia es una historia de fortaleza silenciosa, y su impacto no fue inmediato ni evidente. Sin embargo, su legado perduró durante generaciones, lo que demuestra que Dios a menudo obra a través de las personas menos esperadas. Al final, la fuerza oculta de Lea fue quizás su mayor activa. No siempre era visible para quienes la rodeaban, pero fue lo que la ayudó a superar los momentos más difíciles de su vida. La historia de Lea es un poderoso recordatorio de que la fuerza no siempre se manifiesta de forma ruidosa o evidente. A veces, es la fuerza silenciosa y duradera la que marca la diferencia. La vida de Lea nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la perseverancia, la fe y la capacidad de superar las dificultades que se nos presentan. Su historia ofrece una gran cantidad de lecciones sobre la perseverancia, la fe y la búsqueda de fortaleza frente a la adversidad. Una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de su vida es que nuestro valor no está determinado por cómo nos ven los demás, sino por cómo nos ve Dios. Lea pasó gran parte de su vida sintiéndose poco querida y olvidada por Jacob, pero se mantuvo fiel y resiliente. Esto nos enseña que, incluso cuando nos sentimos invisibles o poco apreciados, somos valiosos a los ojos de Dios. La historia de Lea nos recuerda que nuestra identidad debe estar arraigada en nuestra relación con Dios, no en la validación de los demás. Otra lección clave de la vida de Lea es la importancia de la perseverancia en circunstancias difíciles. Lea
podría haber dado por vencida cuando se dio cuenta de que nunca tendría el mismo lugar que Raquel en el corazón de Jacob. Sin embargo, no permitió que esa realidad la venciera. En cambio, perseveró y siguió cumpliendo con su papel de madre y mujer de fe. La resiliencia de Lea nos enseña que, incluso cuando la vida no sale como la habíamos planeado, podemos encontrar un propósito y un significado si seguimos adelante a pesar de los desafíos. Su trayectoria también destaca el poder de la fe para superar la adversidad. Cuando Lea cambió su enfoque de buscar el amor de Jacob a buscar la aprobación de Dios, su vida comenzó a cambiar. Su fe se convirtió en su ancla, permitiéndole superar el dolor del rechazo. Esto nos enseña que la fe puede ser una poderosa fuente de fortaleza, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o injustas. La historia de Lea nos muestra que, si ponemos nuestra confianza en Dios, podemos encontrar paz y propósito incluso en medio de la adversidad. Además, el triunfo de Lea sobre la adversidad nos enseña el valor de la paciencia y de confiar en el tiempo de Dios. Lea no recibió un reconocimiento ni una recompensa inmediata por su perseverancia. Le tomó muchos años ver el impacto total de su fidelidad, y aún así, gran parte de su legado se hizo realidad mucho después de su muerte. La historia de Lea nos anima a ser pacientes y a confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Su vida nos recuerda que, a veces, los frutos de nuestro trabajo no son inmediatos, sino que llegarán en el tiempo perfecto de Dios. Lea también nos enseña sobre la importancia de encontrar fortaleza dentro de nosotros mismos. A lo largo de su vida, Lea demostró una increíble resiliencia interior. Ella encontró maneras de superar sus circunstancias, no cambiándolas, sino cambiando su perspectiva. Este es un poderoso recordatorio de que, si bien no siempre podemos controlar nuestras circunstancias, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. La historia de Lea nos anima a buscar en nuestro interior la fuerza para perseverar, ya a confiar en que Dios nos dará la fortaleza que necesitamos para soportar. En definitiva, el triunfo de Lea sobre la adversidad es una historia de esperanza y fe. A pesar de los muchos desafíos que enfrentó, Lea encontró paz y propósito al confiar en Dios y mantenerse fiel a su papel. Su historia es un poderoso recordatorio de que, sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias, podemos encontrar el triunfo confiando en Dios, perseverando ante los desafíos y recordando que nuestro valor proviene solo de Él. La vida de Lea nos enseña que el verdadero éxito no se mide por las apariencias externas, sino por la fortaleza de nuestra fe y el legado que dejamos atrás. Su historia nos muestra mucho sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida con gracia y fe. Su trayectoria nos recuerda que, incluso en medio del rechazo y la rivalidad, podemos encontrar nuestra fortaleza en Dios. ¿Qué harás entonces con las lecciones que te ofrece la vida de Lea? ¿Seguirás buscando la validación del mundo o confiarás en el valor que Dios ve en ti? Es hora de dejar de compararte con los demás y empezar a aceptar el propósito único que Dios tiene para ti. La historia de Lea nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza, siempre que nos mantenemos firmes en la fe. Si su legado nos enseña algo, es que el triunfo sobre la adversidad llega cuando nos apoyamos en Dios y confiamos en su plan perfecto para nuestras vidas. Antes de irnos, tomemos un momento para orar. Padre Celestial, te damos gracias por la vida y las lecciones de Lea. Ayúdanos a encontrar fortaleza en nuestra fe, tal como ella lo hizo, y recuérdanos que nuestro valor se encuentra en ti, no en las opiniones de los demás. Guíanos para perseverar ante los desafíos y confiar en tu plan mayor, incluso cuando no lo podamos ver. En el nombre de Jesús. Amén. Si la historia de Lea te pareció tan poderosa como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Mientras continuamos explorando las increíbles historias de la Biblia, caminemos juntos este viaje de fe.
Esto fue verdad única.